Buenas noches para todos, cordial saludo desde el corazón para todos los que se van a conectar. Desde aquí el pastor Wilson Osorio, desde Sioux, Iowa, deseándoles un atardecer y un anochecer lleno de bendición. Déjenme ir en palabras de oración para poner este tiempo en la presencia del Señor. Querido Dios en los cielos, en el nombre de Jesús, damos muchas gracias a ti, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Tu fidelidad ha sido grande. Señor, damos gracias porque, Señor, cuántas veces, Señor, hemos pensado, Señor, que no la vamos a hacer, que no vamos a poder salir adelante, pero siempre tú abres la puerta, siempre tú estás allí, Señor. Hoy ponemos este tiempo en tus divinas manos y cada preciosa persona, pidiendo que la mano tuya nos bendiga, Señor, y tu presencia, nos honres con tu presencia, Señor, y que tú nos des la palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a rogarles una cosita de agua, por favor, gracias. Estamos viendo en este tiempo algo que se llama los juicios de Dios o juicio eterno. Entonces vimos inicialmente que el primer juicio, déjame conseguir un poquito de agua, gracias. Gloria al Señor. Estamos viendo por acá los juicios de Dios y dijimos en la clase que el primer juicio fue hecho contra Satanás. Porque en el primer lugar de toda la historia y de todo el cosmos en donde se halló maldad fue en un ángel que se llamaba Luzbel, pero que luego se convirtió en Lucifer. Ese fue el primer juicio y nosotros estuvimos estudiando desde el libro de Génesis, haciendo un paralelo con Isaías 14, tal vez del 10 en adelante, nos va contando sistemáticamente la palabra del Señor, o a la luz de la palabra podemos darnos cuenta que este Luzbel, cómo se halló en él maldad. Por la multitud, dice, la razón era por la multitud de las contrataciones, tanto privilegio y tanta cosa que se le dio, tanto bombo que se le dio, su estructura, su pensamiento como ser espiritual se derrumbó por el orgullo. Cogió orgullo, altivez, y pues realmente fue algo que dañó la historia completamente y la obra del Señor. Pero gracias a Dios que Dios siempre tiene la forma, ¿no? Ustedes verán la forma para solucionar toda esta temática, la tiene Dios. Muy bien, y esa historia nos la cuenta la palabra del Señor. Bienvenida, hermanita María Antonia, sea bienvenida en el nombre de Jesús. Me va contando cómo siguió Humberto Junior, por favor. Es importante que nosotros sepamos que ese juicio ya se realizó. O sea, eso se llama en jurisprudencia, cosa juzgada, ya fue juzgada. Como tal, ya no hay apelación, como tal ya no hay forma ya fue juzgado. Él y todos los ángeles, que fueron arrastrados por ese sentimiento de maldad, ¿no? Y lo que hicieron fue una división. Ellos también murieron espiritualmente, porque se desconectaron del propósito de Dios, se desconectaron de la autoridad de Dios. Por supuesto, pues entonces Dios no está para mantener sinvergüenzas, y ahí entonces
Ah, que Humberto me está... Bueno, saludos Humbertico allá en IP Huila, saludos. Ah, gloria al Señor. Mira, después del juicio contra Satanás, que fue hecho antes de la fundación del mundo, antes de que existiera tierra y todo este cosmos el cual nos acompaña, antes de eso se celebró este juicio. O sea, ese juicio se cuenta como una historia que es mucho antes, ¿cierto? Mucho antes de lo que está escrita. Por ejemplo, voy a decir algo. Por ejemplo, el libro de Job fue escrito por allá por no sé, era uno de los libros más antiguos. Yo creo que eso fue antidiluviano, más o menos, para que ustedes para que ustedes tengan idea de cuándo fue escrito Job, aunque está detrás de Salmos. Pero quiero decir con eso que hay muchos libros que cronológicamente no están siendo seguidos, o sea, no van como en ese orden. Pero pues por la historia y la forma que se ve, se analiza que Job tenía mucho temor de Dios, pero no tenía el suficiente conocimiento. Por eso dice, Jehová dio, Jehová Dios quitó. Entonces, no, Dios da y el diablo es el que quita. Por eso se ve que había falta de conocimiento. Saludos, Egnan. Dios te bendiga y bienvenida. Échele ahí una marcadita por ahí al resto de hermanos y hermanas allá en Girardot, por favor, para que se conecten. Gracias, hermana Egnan. Le bendigo desde acá. Mira, dice la palabra del Señor entonces que antes de que existiera, antes de que se hiciera el mundo, entonces el universo, ya este juicio se había dado, porque esa rebeldía se dio en el cielo. Ahora, ya había Dios creado el cielo y la tierra, pero para ese entonces, cuando dice que en Isaías, dice, y tú que dejaste la tierra asolada en tinieblas y vacía. Entonces uno lee el libro de Génesis capítulo 1 y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 1. Y Eclesiastés dice que todo lo hizo perfecto, huele a nuevo, todo olía nuevo, era hermoso. No sé cuántos han tenido la oportunidad de estrenar casa, de estrenarse un auto, y que todo huele a nuevo, qué delicia. Así olía la creación, ¿no? De esa manera. Y entonces él hace, y en ese entonces se encuentra con una rebelión en el cielo. Y Dios juzga entonces a Satanás, y dice, vi caer a Satanás como un rayo del cielo. Ahí mismo lo dice en Isaías. Entonces, por ahí con más tiempito te vas a dar una pasadita por Isaías y te vas a dar cuenta, ¿no?, de lo que estamos hablando, porque entre Génesis 1 y Génesis 2 hay un gran evento, y es el juicio de Satanás. Para que ustedes tengan como. Así que el Señor Jesús, que es el creador, porque dice que los cielos y la tierra fueron hechos por él, lo vamos a encontrar de nuevo, ¿cierto?, recreando, arreglando todo el desastre y el daño, porque dice que y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí ya la encontramos de otra manera. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Era aquí la única diferencia. Elizabeth, bienvenida. Qué importante que nosotros notemos esta diferencia para saber en qué momento fue que se sucedió todas estas cosas. Entonces, del primer juicio, que es el juicio contra Satanás. Ahora, hay muchos teólogos que dicen que el primer juicio fue hecho contra Adán y Eva. Y pues sí y no, ¿no? Porque realmente el primer juicio, realmente, Alfredito,
Oiga, rato que no tomamos tintico, Alfredito. Saludes ahí a tu hijo. Saludos, Blanquita. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a ir saludando mientras sigo enseñando. Saludos, hermana Blanquita. Bendiciones ahí para las niñas. Mire que aquí cuando ya vemos que se sucede el primer juicio, recuerde, esta clase se denomina juicios de Dios, ¿no? Juicios de Dios, Barbarita. Hermana querida, Barbarita, Dios me la bendiga, allá en Girardón. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias por sus oraciones. Dice que luego entonces el Señor empieza, dice, cuando ve todo que Satanás, dice que destruye todo, pues, y dejó todo en tinieblas y todo en desorden, como pues lo dice en Isaías, pero lo confirma Génesis capítulo 2. Entonces el Señor empieza de nuevo a recrear las cosas, ¿no? Y la palabra recrear es una palabra que se titula asa. Vas a anotarla. Vamos a anotar dos palabras aquí, por favor, para que allá los que están teniendo la clase, por favor, anote. La primera palabra es vara con B grande. Anote, por favor. Vara con B grande. Y esa palabra vara no es uno griego, ese es antiguo hebreo. Y quiere decir crear a partir de nada. Recuerda lo que dice James Primo, saludos. Mire que crear a partir de nada, la palabra vara es algo que la gente todavía no sabe cómo funciona, pero en el entendido, como dice la palabra, o nos da luz la palabra del Señor, que dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida, o espíritu que da vida, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el hálito, cierto, que le dio, que dice la palabra, dice que el Señor hizo al hombre del polvo de la tierra, cierto, y luego le dio hálito de vida? Esa palabra hálito de vida, cierto, se podría pronunciar como sopló sobre su nariz, como cuando el Señor sopló sobre los discípulos antes de él ir a la cruz, y dice, recibid el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esa palabra, hálito de vida, es lo que dice que es la palabra de Dios. O sea, lo que sopló fue el espíritu de la palabra. Oh, que mira, tremendo. Lo que sopló, o sea, cuando Jesús sopló, lo que sopló fue el espíritu de vida. Recuerde, el espíritu, ¿qué es lo que dice la Biblia de la palabra de Dios? La palabra de Dios es espíritu y es que vida, o sea, espíritu que da vida. Entonces, de los 7 espíritus de Dios, ¿cierto? Uno es el que da vida, ¿cierto? Entonces, ese hálito de vida, cuando el Señor Jesús sopló, lo que sopló allí fue ¿qué? El hálito de vida de la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Muy bien. Ahora, después de que entonces que viene el juicio contra Satanás, ¿cierto? Y que la tierra queda desordenada, vacía, el Señor empieza a recrear. Esa palabra es asa, sin H y Z. Anótela, por favor. Asa. A-Z-A. Asa. A-Z-A. Asa. Lo que estaban anotando también. La segunda palabra, asa. O sea, aquí encontramos entre Génesis 1 y Génesis 3, vamos a encontrar dos cosas. La primera, que en medio del Génesis 1 y Génesis 3, ¿cierto?, encontramos un gran desfase. Es más, entre el 1 y el 2. Que Dios creó, hizo nuevas todas las cosas. Pero Satanás en el juicio, cuando descendió a la tierra, dejó la tierra desordenada y vaciada. O sea, todo lo que había hecho Dios, lo desordenó. Luego, en el 3, Dios empieza a recrear. Entonces, la palabra vara, perdón, me excuso por favor, tengo mi garganta un poquito irritada. La palabra vara, que quiere decir crear a partir de nada, se acompaña con Romanos 4:17. Romanos 4:17. ¿Qué dice Romanos 4:17? Aquel que llama las cosas que no son como si fuera. Dios, en su eterno poder, le encontramos una facultad maravillosa.
Y esa palabra llamar implica dos cosas. Primero, llamar, ponerle nombre. ¿Cómo lo bautizaron? ¿Cómo lo llamaron, cierto? Entonces le puso nombre, primero. Segundo, llamarlo, venga. Entonces Dios le pone nombre para luego llamar. Entonces, eso es crear a partir de nada. Cuando está ahí mencionando Romanos 4:17, aquel que llama las cosas que no son como si fueran, ¿cierto? Entonces ahí nos está diciendo la palabra vara, crear a partir de nada. Aquí en Génesis capítulo 1, versículo 1, Romanos 4:17 es la misma palabra, vara, crear a partir de nada. ¿Está entendiendo, hermanita Kimberly? Bueno, ok. Me dice que sí. Entonces, ya el versículo 2 denuncia el desorden que había quedado. Y el número 3 empieza Dios, el Señor Jesucristo, a través de la palabra creadora, ¿cierto? El verbo que se hizo carne, la palabra creadora, ¿cierto? Empieza a declarar algo muy importante. Y es a declarar de nuevo, ¿cierto? Esa palabra asa, que quiere decir recrear, restablecer, resucitar. ¿Qué es la palabra resucitar? Volverle a darle vida. La palabra reparar, arreglar, dejarlo como nuevo. Es esa palabra asa, A-Z-A. Anote ahí, Alfredito. Asa. Muy bien. Y ahí lo vemos. Vemos esta palabra en Isaías 45:18. Isaías 45:18. Y hay muchas otras partes bíblicas que se hacen parte de estas dos palabras iniciales, ¿cierto? Resumen hasta acá, los primeros 5 minutos, resumen. La palabra, el primer resumen es: número 1, el primer juicio sucedió en el cielo. Y ese juicio, por la maldad que tuvo Luzbel, el ángel musical que que dirigía la música en el cielo, ¿cierto? Es juzgado porque él provoca una rebelión de una tercera parte, ¿no? Una tercera parte, o sea que el Señor se quedó con 2/3 partes de los ángeles, el doble. Una tercera parte de los ángeles, eso es mucho porque eran millones. Gloria al Señor. Ahora, varón de Dios, se me va a apagar el esto. Los voy a dejar un momentico con, sí, mientras yo voy traigo la esto. Por favor, me lees acá, por favor, Pastor Douglas. Vas a leer despacio desde el capítulo 1, versículo 27 hasta el final, 31, mientras yo voy por el campo. Bueno. Bendiciones. Génesis capítulo 1, vamos a leer versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os están para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho,
Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Gloria a Dios. Bueno, mientras el hermano viene, ya. Podemos ver acá de que el Señor nos está exponiendo todo lo que es la creación. Todo el orden en el que Él comenzó a crear la tierra. Y todo paso a paso. Sabemos de que existe la teoría de la evolución, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios sabemos de que eso no existe. No hay nada comprobado, es una teoría, la teoría de Darwin, la que los científicos han pretendido siempre imponer acerca de dónde venimos. Yo una vez hice una pregunta, si en realidad venimos del mono, entonces todos los monos que existen, ¿cuándo se convertirán en hombres? ¿Verdad? Porque así dice la ciencia, pero eso sabemos que es mentira, sabemos que Dios es nuestro creador, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a dejar a mi hermano que ya está acá. Gracias, Pastor Douglas. Disculpen que tuvimos este tropiezo aquí técnico, pero ya estamos de regreso. Bueno, vemos entonces que Dios ha tenido que intervenir para traer juicios sobre la creación. Y en este caso, inicialmente, tenemos el juicio contra Satanás, que fue el primero. El segundo, como estaba leyendo el pastor Douglas, ¿cierto? Y creó Dios al hombre. Pero el hombre y la mujer, Adán y Eva, también fueron contaminados con esta rebelión que comenzó en el cielo. Luna, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Me alegra verte por acá. Entonces, esa rebelión que comenzó en el cielo se trasladó a la tierra. ¿Por qué? Porque así mismo, pues Satanás, que fue lanzado del cielo a la tierra, como quien dice, donde fue la embarró. Gloria al Señor. Cortémoslo rápido antes de que... Gracias. Donde fue, la estaba embarrando y allí estaba contaminando. Bueno, el segundo juicio, que es la que consideramos ya el adánico, es el juicio que se encuentra en el capítulo 3 de Génesis. Ustedes pueden leer en sus casas lo que sucede y lo que acontece, cómo este juicio se sucede, porque Adán y Eva pecan y como consecuencia pues se separan de Dios, y Dios tiene que traer ese juicio sobre la tierra contra Adán y Eva. Una pregunta así que surgió durante la clase, los alumnos de la clase, y es ¿por qué Dios dejó las ángeles con espadas encendidas que venían e iban, ¿cierto?, evitando que se acercaran al huerto del Edén? Y es porque en el huerto del Edén habían dos árboles. El primero se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, que fue el que ellos comieron, Adán y Eva. Y luego encontramos otro árbol, que es el árbol de la vida. Entonces, si el Señor Jesús, ¿cierto?, si Dios, cuando viene a hacer el juicio, no pone los ángeles, ¿cierto?, allí, pues normalmente la tentación no pararía allí, ¿cierto? La tentación de Adán y Eva no pararía allí, los seduciría para que comieran del árbol de la vida. Y si hubieran comido el árbol de la vida, ellos y todos nosotros hubiéramos quedado pecadores para siempre. No habría ese interfaz, ¿cierto? Esa interfaz donde Dios preparara la forma de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra. ¿A qué? Pues viniera a traernos salvación, a convertirse en el segundo Adán, ¿cierto? Como dice Romanos, el primer Adán es de la tierra, el segundo es celestial. Entonces, de esa forma, entonces tenemos el segundo juicio. El primer juicio es el juicio contra Satanás,
El segundo juicio es contra Adán y Eva. Ahora, si hubiera salvado a Adán y Eva, porque también surge esa pregunta, ¿no? ¿Fueron salvos? ¿Fueron condenados? Pues la verdad, teológicamente es un poco difícil, pero pues hasta el momento que hay el juicio contra Adán y Eva, ellos no se arrepintieron, se justificaron. Y la palabra, la justificación aquí no cabría porque ellos sabían bien que no podían hacer ese tipo de cosas, o sea que lo hicieron conscientemente, conscientemente pecaron y conscientemente se desconectaron de Dios, de una forma para morir espiritualmente. Había explicado también lo siguiente, cuando Dios creó los árboles, le habló a la tierra, porque su sustancia, la sustancia de los árboles es la tierra. Cuando Dios creó los peces, le habló a las aguas. Pero cuando Dios creó al hombre, se habló a sí mismo. De la tierra nacen los árboles. Es su sustancia. De allí se alimenta, de allí vive. Y hay una simbiosis. También tenemos que los peces se nutren de agua, pues su alimento está en el agua, su vivencia está en el agua, y pues ellos respiran, sus branquias están capacitadas para tomar el oxígeno que está en el agua. Si el agua se estanca y no se oxigena, todos los peces que hay allí se mueren. O sea que el agua también es un ambiente en el cual se puede vivir. Entonces, para los peces, entonces, así como Dios le habló a la tierra para que de allí saliera los árboles, y a los peces, al agua para que salieran los peces. Salud, Yasmín, bienvenida. Podemos decir entonces que cuando Dios iba a crear al hombre se habló a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si sacamos al árbol de la tierra, pues se muere. Si sacamos al pez del agua, igual. Y si sacamos a Dios, al hombre de la presencia de Dios, muere. Por eso se llama muerte espiritual. Juan Fe, bendiciones, mijo. De esta forma, entonces, al apartarse de Dios, Adán quita el señorío de Dios de su vida y se lo entrega a Satanás. O sea, él deja de ser hijo de Dios y se convierte en hijo de Satanás por el pecado. De esta manera, entonces, aquí en el capítulo 3 vamos a encontrar, dentro del juicio que Dios determina contra Adán y Eva, vamos a encontrar todo lo que a la mujer le dijo que con dolor parirán los hijos, el deseo será a favor de su marido. Al hombre le dijo, trabajarás y cultivarás la tierra, y la tierra que estaba maldita en ese momento por causa del pecado, ¿cierto? Dice que producirá espinos, pero luego cuando le dice al hombre, ¿no? Le dice al hombre que ahora él le iba a hacer un vestido. Dice que el Señor sacrificó 2 animales y lo vistió, digamos, los mató y sacó la piel, el cuero, y así ensangrados como estaban, se los colocó encima para enseñarles que la sangre era la que cubría el pecado. Ellos se habían vestido de hojas de parra, pero pues allí no había sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces es un fundamento bíblico para entenderlo. Muy bien. Entonces, así que desde ese entonces, ¿cierto?, que empieza un periodo de conocimiento de Dios, pero también empieza la maldad, porque allí mismo, en el huerto de Edén, arrancó el primer muerto. Allí en el propio hogar de Adán y Eva, Caín mató a Abel. O sea, Satanás empezó a cobrarle la factura por la desobediencia, y empiezan las lágrimas, el dolor, toda la enfermedad y todo lo que se veía allí
obviamente ¿cómo se dice? Aquí empezaba a ver las verdaderas circunstancias que se habían venido encima a causa de la desobediencia. Muy bien. Mira, después, entonces, después de eso, pues la generación empieza a crecer. La pregunta, ¿cómo crecían si Adán y Eva tuvo varias hijas y varios hijos, aparte de Adán y Eva? Abel es reemplazado por Set, el tercer hijo. Y entre ellos pues se casaban y se daban en casamiento porque pues no había más. Para ese entonces era permitido por las mismas circunstancias. Hoy no. Bien. Y así fue creciendo la humanidad hasta llegar al capítulo 5 que dice que la maldad desbordó hasta el punto que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y decidió un diluvio. El tercer juicio. Recuerde, el primero contra Satanás, el segundo contra Adán y Eva y el tercero, ¿cierto? El tercero fue el juicio del diluvio. Entonces, ya ustedes saben, el Señor por 120 años le ordenó a Noé que construyera el arca. Él estuvo construyendo el arca, donde la familia, él y la familia se salvó. Pues entonces era Sem, Can y Jafet. Y estos fueron los únicos que quedaron, junto con su papá Noé y la madre de ellos, bueno, la esposa de Noé. Y el diluvio, entonces después del diluvio, pues no estaban sino estos estas 4 parejas, ¿no? 3 parejas de los hijos y la de él, y así se repobló la tierra. Muy bien. Esto está en el capítulo 5, 6 y 7. En el 7 habla sobre el diluvio, ¿no? Después viene otro juicio que se encuentra en Génesis capítulo 11. Este es el cuarto juicio. Vamos un poquito aceleradamente porque queremos llegar tal vez fin de semana a mirar el completo de las copas las 7 copas de la ira, los juicios contra el falso profeta, la bestia y el anticristo, cómo va a ser, dónde está el infierno hoy en día, qué es el juicio final, dónde se va a suceder, y todas estas cosas van a ser aclaradas, así que les invito a estar pendientes porque vamos a llegar hasta allá con el favor de Dios. Bueno, luego pues otra vez se pobla la tierra, ¿no? Y en el capítulo 11 dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Para hacerle la carrera el asunto, pues ya ustedes saben que allí ellos encontraron unos pozos y en esos pozos pues había brea. Y la brea pues dijeron, pues traigamos piedra y a manera de ladrillo y vamos a pegarla con brea y vamos a ir amontonando y amontonando porque no queremos nada de Dios, queremos ir al cielo sin necesidad de Dios. Allí nació el Babel, es toda una teología, ¿cierto? De ahí nació el concepto Babilonia, ¿no? De ahí nació que es la Babilonia física, es Irán, Irak. Y la Babilonia espiritual es la que denominan la gran ramera, que es Roma. Entonces, ahí tenemos la Babilonia espiritual que está en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, y también tenemos la Babilonia natural. Muy bien. Entonces ellos dijeron, estoy en el versículo 3, y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo y tengamos un nombre que no sea raído. Entonces ellos empezaron en esta filosofía de
todo pero sin Dios. Yo me quiero manejar, yo quiero ser el Dios de mí mismo. Esa filosofía cree en usted, crea en usted. La Biblia dice crea en Dios. Porque ese creer en nosotros psicológicamente produce un efecto, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que tenemos limitaciones, que no somos Dios, que muchas veces nos encontramos derribados, ¿cierto? Pero aquel que confía en Dios, ¿cierto? Nunca será destruido. Aquel que confía en Dios, Dios le dará nuevas fuerzas. Aquel que confía en Dios, ¿cierto? Volará como las águilas. Los jóvenes se cansan, ¿cierto? Pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. La confianza en Dios es la filosofía del reino de Dios, pero más que una filosofía, es una verdad que nos hace libres. ¿De qué? De ser dioses. Nosotros nos creemos dioses. Entonces, es muy importante entender cuál fue la razón, ¿cierto?, por la cual Dios trajo ese juicio. Porque muchos piensan simplemente y no entienden, bueno, pero ¿por qué Dios bajó y les confundió? Era que Dios necesitaba crear varias leyes. No, si eso no hubiera ocurrido, ¿cierto?, otra vez querían sacar a Dios del escenario, ¿no? Entonces, así como lo que Adán y Eva lo que querían también era sacar a Dios del escenario, y dice, ustedes serán dioses para que vivan aquí eternamente en el paraíso, pero le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque el Señor vino, era el dueño del huerto del Edén y era el dueño de todo, y entonces dice, no, Señor, me desocupa. Entonces, aquí encontramos que esta gente, Dios descendió, dicen, ahora ellos han conspirado contra mí, ¿cierto? Ahora yo voy a descender y les voy a confundir, porque la palabra Babilonia quiere decir confusión, la palabra confusión. Ahora, Babilonia es el nuevo orden mundial, para que ustedes entiendan. Babilonia está comandada por los tres poderes: el anticristo, que es la fuerza política, el falso profeta, que es la fuerza religiosa, y tercero es la economía de las riquezas injustas, ¿no? Entonces, muy bueno que podamos nosotros como ir entendiendo desde dónde viene esta rebelión, ¿cierto? Y la palabra anarquía viene de allí, ¿cierto? Que es el desorden por no estar Dios presente. Y muchas otras, son 6 espíritus que vienen a apoderarse cuando nos separamos de Dios. Lejos de Dios nada podemos hacer, dice la palabra del Señor. Muy bien, y dice aquí el versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, esto era porque ellos se habían unido, o sea, tenían un principio bueno, la unión, pero no se habían unido para algo bueno, para algo malo. Ese es el problema. Entonces, vemos acá este juicio. Y luego vamos a ver otro juicio y que lo vamos a encontrar, gloria al Señor. En el mismo libro de Génesis, hablando de Sodoma y de Gomorra. Gloria al Señor. Está en el capítulo 19. Capítulo 19, Sodoma y Gomorra. Ya ustedes saben que primero pues Dios pasó por la tienda de Abraham, ¿cierto? Dios pasó por la tienda de Abraham. Muchos se preguntan, los 3 ángeles, que dice que tres ángeles se presentaron. Pues de comienzo yo creo que Abraham creyó que eran ángeles, pero realmente quien iba allí, ¿sí?, si no era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al menos era el Señor Jesús y los 2 arcángeles, Miguel y Gabriel, porque ellos llegaron allí, ¿cierto?, y comieron a la sombra del encinar, y ellos comieron, y fue cuando le anunció que el año siguiente ya vendría la promesa que se le había dado a él, que le daría un hijo, pero no cualquier hijo, el hijo de la promesa. El hijo, yo creo que queda muy claro, porque en futuro voy a estar hablando sobre eso, el hijo de la promesa. Por eso, cuando Abraham, que fue a rescatar a
a Lot, que había ido a vivir con su familia a Sodoma, ¿cierto? Y vinieron varios reyes y cautivaron a Sodoma y a Gomorra, y entre ellos habían ido cautivos con toda la riqueza que tenía Lot y su familia. Abraham fue a rescatarlos. De regreso, ¿cierto? Estaba allí, estaba una figura que se llama Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Hebreos dice que no fue un hombre creado, no fue un hombre que nacido de mujer, fue creado de la misma manera que fue creado Adán. Entonces había una creación nueva, y este era Melquisedec. Sabiendo entonces Abraham que este era Melquisedec, sacerdote de Dios, porque los sacerdotes allí eran sacerdotes de Baal, sacerdotes de Acera, sacerdotes de diferentes ídolos. Pastora Milena, bienvenida, bendiciones. Qué importante poder entender que Abraham distinguió que ese era el sacerdote de Dios, y él dijo: espérame que voy a traer los diezmos, ¿cierto? Y él trajo los diezmos de todo, el oro, la plata, los camellos, los asnos, las ovejas, las vacas, de todo lo que él tenía, trajo los diezmos al sacerdote Melquisedec. Entonces dice la palabra: y Melquisedec bendijo al que tenía la promesa. Bendijo al que tenía la promesa. Eso quiere decir de que es el sacerdote que recibe los diezmos y las ofrendas quien debe orar, ¿cierto? Quien debe orar para bendecir a los que tienen la promesa, a los que diezman y ofrendan. No es el que recoge la ofrenda, no es ni siquiera el diácono, no es el que atiende el hermano en la puerta, no. Es el ángel de la iglesia, el pastor, que debe orar para bendecir. Porque encontramos aquí un fundamento bíblico, y espero que los pastores que me estén oyendo corrijan eso, porque es que eso no es bíblico, que alguien que no sea el sacerdote ore por los diezmos. ¿Por qué? Porque va a orar para activar la promesa. Y ahí es donde quiero que desarrollemos esta visión, aunque no es la enseñanza de hoy, pues estamos hablando de los juicios, ¿cierto? Pero me gusta repasar algunas cosas que son importantes para ir corrigiendo en la iglesia del Señor. Y es la razón por la cual Melquisedec dice la palabra: y bendijo al que tenía la promesa. ¿Quién tenía la promesa? Abraham. Y cuando bendijo al que tenía la promesa, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Vino Dios a anunciarle que le daría ese hijo. ¿Cuántos años esperándolo? Ya casi tenía 100 años, la mujer era estéril. Y en ese momento, cuando trajo los diezmos, empezó Dios a activar toda la bendición que tenía para él. Hay misterio, pero hay que atender y hacer las cosas bíblicamente. Muy bien. Volvamos de nuevo, sumemos. Primer juicio, el juicio contra Satanás, se sucedió en el cielo. Hermanita Blake, bendiciones, saludos allá. Purificación presente, saludos a la hermanita Dora y a Efrita y todos ahí. Un abrazo. Mire, primer juicio, se sucede en el cielo, el juicio contra Satanás. Por eso dice el Señor: y vi caer a Satanás como un rayo del cielo. ¿Sí? Pero esa fue la segunda vez, porque la primera vez cayó para destruir. Como dice la palabra del Señor, desde Génesis 1 y Génesis 2, Dios había creado bien todas las cosas, bonitas, hermosas, y Satanás vino a destruirlas. Ya hablamos sobre el libro de Isaías 14, complementando esta enseñanza. Bien, primer juicio contra Satanás en los cielos. Cuando dice que yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo, es cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario. Le dio el golpe final. Aún hasta el espíritu de la muerte, porque era necesario que se abrazara la muerte para poder vencer. Y el último espíritu en ser vencido era el espíritu de la muerte. Cuando fue vencido, el espíritu de la resurrección, ¿cierto?, se dio para todo aquel que cree en Jesucristo.
que no morirá, sino que vivirá. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí está otro misterio descubierto. Gloria al Señor. Muy bien, entonces el primer juicio fue el juicio contra Satanás. Recuerdo que alguna vez estando de pastor en un pueblo pequeño, un campesino llevó una ofrenda, unas cajas de tomate y algunas cosas allí, algunas verduras, y dijo: pastor, mire, esta es mi ofrenda y le voy a pedir que ore por Satanás. Yo me quedé: ¿que ore por quién? Le dije yo. Que ore por Satanás. Y me dijo: sí, pastor, es que me tiene fregado, me enferma el ganado, me hace daños por un lado y por otro. Ore por Satanás a ver si se salva, a ver si deja tanta maldad. Ya no se puede orar por Satanás, ya es cosa juzgada. Segundo, el segundo juicio ya no fue como el primero. El primero fue fulminante y determinante. El segundo juicio queda en una especie de, jurídicamente yo no sé el nombre. En inglés se dice quedó en stand-by. Cuando Dios juzga a Adán y Eva, le viste con cuero de animal, y ese cuero estaba ensangrentado. Recuerde, sin sangre no hay remisión de pecados. Anunciándole, ¿cierto?, que cada becerro, cada ovejita que llevaban ellos para pagar por sus pecados, ellos ponían la forma que hacían era, ponían sus manos sobre el ovejito, la ovejita, ¿cierto?, que dice que era de un año y debía ser sin defecto, mostrando al Señor Jesús que era el Cordero perfecto. Ponían sus manos y dice: delego, deposito todos mis pecados en este animalito y va a morir por mí. O sea, como un reemplazo. Desde allá se estaba enseñando que el Señor Jesús venía a hacer esa labor salvadora. Por eso estaba enseñando anoche en la clase de los juicios de Dios, que nosotros debemos estar inmensamente agradecidos, porque todos los juicios de Dios recayeron sobre la persona del Señor Jesucristo. La ira de Dios recayó sobre el Señor Jesús. El castigo nuestro fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, dice Isaías. Entonces, vemos ahí entonces el segundo juicio. Por eso digo que quedó como en un stand-by. Les pone unos castigos, ¿cierto? Pero le dice: mire, vea, esto es la misericordia. Cuando dice que la serpiente le herirá en el cancañán, pero el hijo de la promesa, o el hijo del hombre, de la mujer, le herirá la cabeza. Y pues claro, la herida en la cabeza es mortal, la herida en el pie no. Segundo juicio. Por eso digo que quedó en stand-by, porque entre el punto A, que fue cuando Adán y Eva pecó, perdón, y el punto B, que es el Señor Jesús muere en la cruz, hay un puente. Hay un puente donde se suceden varios juicios, pero donde llega el Señor Jesús a pagar por todos los pecados de la humanidad. Por eso cuando Pedro dice que descendió a las partes más bajas a predicar a los espíritus encarcelados, estaba predicando a los del Antiguo Testamento, y hoy nos dejó a la iglesia para que predicáramos el Nuevo Testamento. Que en el nombre de Jesús se predicara la salvación de la humanidad. Que en el nombre del Señor Jesucristo se predicara el perdón de los pecados, la salvación eterna, se predicara sanidad, se predicara liberación, se predicara bendición, porque al desaparecer el pecado, ¿cierto?, y la ley que enseñaba el pecado, ¿cierto?, nos establece un nuevo periodo de gracia, un periodo de facultad de gracia, donde Dios suspendió todos los juicios y los colocó sobre el Señor Jesucristo, llevando Él nuestra carga, nuestra condenación y nuestra maldición. Llevando también, en el nombre del Señor Jesucristo, llevando también todo lo que significaba malo para nosotros. El Señor cargó Dios y el Padre cargó en el Señor Jesucristo todas nuestras maldades para entregarnos
salvación y misericordia. Hasta hoy, en este momento, vamos a dejar entonces los juicios que tenemos en este momento. Esté conmigo. Primero, ¿juicio de qué? Juicio de Satanás. ¿En dónde? En el cielo. El segundo juicio, María Nilda, bendiciones. El segundo juicio, en el huerto del Edén. El tercer juicio, universal, en la tierra, el diluvio universal. Ese es el que vamos en el tercer juicio. Luego viene el cuarto juicio contra Sodoma y Gomorra. No, perdón. El cuarto juicio es contra la torre de Babel. Descendió para confundir su lengua. El cuarto juicio. El quinto juicio tenemos acá, que es contra Sodoma y contra Gomorra. Mañana continuamos, con el favor de Dios. 7 de la noche, hora centro, aquí en los Estados Unidos, 8 hora Colombia. Y prepárese porque vamos a estar migrando de la plataforma de Duo hacia Zoom, porque teníamos mucha gente en Duo y se nos estaba cayendo la plataforma, así que estamos migrando y tenemos acá una preciosa persona que nos está ayudando para esto. Aquella persona que quiera integrarlo en la iglesia en línea para que le llegue todos los mensajes que estamos enviando desde las diferentes partes. De ahora el 22 algo para España, desde allí también estaré predicando. Regreso a Colombia, seguiré predicando desde allá. Que quiere oración, necesita un consejo, necesita apoyo, necesita enseñanza, entrenamiento, necesita un consejo, ahí estaré. La iglesia en línea, aunque es en línea, no quiere decir de que es una cosa amorfa que no se entiende, no, es una iglesia real y virtual, que pues por las circunstancias que estamos viviendo pues nos obliga, ¿cierto? Pero que ahí en el seno del hogar usted nos puede consultar. Vamos a tener psicólogos para consejería, psicología pastoral, psicólogos cristianos. Vamos a tener diferentes oportunidades de tener mucha bendición, entrenamiento y sobre todo la presencia del Señor. Permítame orar por usted. La razón de esta iglesia en línea es usted. Querido Alfredo, querida Blanca, querida Nilda, querida Bladys, todos los que están conectados, Pastora Milena, la razón, Alfredito Díaz, Barbarita, todos saben, la razón, Juan Felipe, la razón de que nos estemos moviendo por estos medios eres tú. Nuestro corazón lleno de amor para apoyarlos, para animarlos a salir adelante, aconsejarlos, apoyarlos en momentos difíciles. No importa si es oveja, si es pastor o es pastora. Con toda confianza nos puede escribir que estamos listos para ustedes. Así que desde el corazón te decimos, cuente con Dios y con nosotros. Estamos teniendo testimonios también. De este miércoles, en 15 días, tendremos testimonios. Así que alístese, porque tremendos testimonios de lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia en línea. Entonces, permítame orar por ustedes, pero yo quiero que venga con fe. Yo no sé, pero esta noche yo tengo mucha fe que Dios va a hacer algo poderoso para su vida. Mire, aquellos que se han mantenido firmes y fieles allí escuchando la palabra del Señor, han recibido bendición tras bendición porque se han mantenido firmes esperando y creyendo en el Señor. Pero yo quiero decirle, mantente firme creyéndole al Señor. Coloca tus ojos en Dios y en su palabra
que los que confían en Jehová no serán avergonzados, nunca serán avergonzados. Querido hermano y hermana, yo te digo, querido pastor y querida pastora, no serás avergonzado. Tengo para decirte que esa enfermedad que te quiso matar, tú te vas a empoderar no solamente para ser levantado por el poder de Dios, sino que estás ungido y ungida para reprender ese cáncer, para reprender esa enfermedad, para reprender eso que te quiso dañar a ti. Donde caíste, no vas a quedar tendido ni tendida, te vas a levantar en el nombre de Jesús. Jehová nuestro Dios te levanta. Déjeme decirte que sin importar lo que los médicos han dicho, esa matriz será abierta y bendecida. Si Dios abrió la matriz de una mujer llamada Sara, que tenía 80 años, algo así más o menos, había sido estéril, y Dios dijo, da a luz, y dio a luz, porque Dios es poderoso. Yo quiero decirte, en el nombre del Señor Jesucristo, que cualquiera que sea el problema, la circunstancia, usted solamente créale a Dios. Porque los que creen en Dios verán su gloria, verán su poder, verán milagros sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Dios pelea por tus hijos, Dios pelea por tu casa, Dios pelea por tu esposo y por tu esposa. Él es tu abogado, Él es tu ayudador. Tu esperanza y tu consuelo colocan en el Señor. Él es tu respaldo. Y muchos dijeron, no, ya, casa yo creo que ya no, ya he esperado mucho tiempo. No, Señor, este es tiempo. Nunca Dios, la promesa de Dios no caduca hasta que no se complete. Toma esa palabra. La promesa de Dios no caduca mientras haya vida y esperanza. Y si tú le crees a Dios, verás la gloria de Dios. Así lo dijo el Señor Jesucristo a la hermana de Lázaro. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y enseguida lo resucitó. Resucitó a Lázaro. ¿Cuál es el evangelio que has creído? ¿Cuál es el evangelio que estás siguiendo? El evangelio de poder en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermana Milena, pastora Milena, Dios cambia. Dios renueva tu condición. Dios te levanta. Hermana Barbarita, Dios levanta su casa y su familia. Yo quiero animarte a que mires a un Dios poderoso y que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Que le duele la manito, pero que Dios le sanó el dedito más pequeño, pues si sanó el más pequeño le va a sanar el resto. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Pero que te levantas, te levantas. Habla a los que están allí conectados en dúo. Y le hablo aquí a personas que yo sé que son luchadoras, que vienen por años creyéndole a Dios y están viendo la gloria de Dios. No todo, porque va paso a paso, ¿verdad? Pero el Señor va haciendo la obra, bendito sea el Señor. Y es que a mí me gusta esa palabra. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Amén, hermano Omar. El que comenzó la buena obra la perfecciona. Agárrese esa palabra. Cuando vea las nubes oscuras, dice, Dios perfecciona su obra. Dios perfecciona su obra. ¿Ah? Hermana Alba, Dios perfecciona su obra. Hermana Kimberly, hermano. Amén. Hermana Fede, yo no la vi por ahí. Está por ahí la hermana Fede. Femi. ¿Sí está por ahí? Gloria al Señor. Aleluya. Dios la bendiga, hermana. Ahí la queremos a la par. Ahí a la par. Gloria al Señor. Aleluya. Hermana Barbarita, hermano Juan Felipe, debo decirle en el nombre de Jesús, creámosle al Señor y veremos su gloria. Créale a pie junto en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú seas el próximo que testificas a quien está en línea. Que testificas. Anímate en el nombre de Jesús. Porque tú vas a ser el próximo y la próxima que vas a testificar. Le vas a contar a las naciones que Cristo vive y que vale la pena confiar y creerle al Señor. Alfredito, vamos a ver cosas nuevas. No se olvide darle mis saludos a su hijo. Vamos a orar, sin más
tregua. Vamos a orar por cosas nuevas. Hermana Patricia, ¿le está creyendo al Señor? Le está creyendo al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Hermana Kimberly, ¿le está creyendo? Yo le estoy creyendo también. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos entonces a... Gloria a Dios. Vamos entonces a orar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ponga toda su fe. Crea que Dios es más que suficiente. Esa es la clave para la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que es más que suficiente. Que Él es omnipotente. Él lo hace. Él lo hace y lo va a hacer. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, inmensamente agradecido, Señor, oh Dios, porque hasta aquí nos has ayudado. Venimos delante de ti, precioso Dios, para poner este puñado de hermanos y hermanas que están conectados, los que están ahora conectados en directo, por Duo y por Face Live. Señor, oh Dios, y los que se conectarán, Padre, y los que verán en reproducción, Padre, porque aquí vamos a reproducir, Señor, oh Dios, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Padre, Señor, que esa unción de resurrección, que esa unción de restauración, que esa unción, Padre eterno, Señor, donde tú restituyes lo que se robó el saltón, el hormigón, la langosta, ese gran ejército de maldad, Padre. Señor, oh Dios del cielo, Padre, que tú te glorifiques en esta hora, Señor, los que están conectados desde España, los que están conectados, Padre, en Chile, en Colombia, Padre, los que están conectados en el Perú, Señor, y aquí en los Estados Unidos, Padre de gloria, en Nicaragua, Señor, oh Dios, también en El Salvador y Guatemala, Padre, allí en Panamá, Padre eterno, Señor, y los que se conectarán, Padre, más tarde. Oro por los que están presentes y los que se conectarán al futuro. Declarando, Señor, oh Dios mío, que en esta hora desde tu mano santa desciende un manto de sanidad. Señor, reprendemos el cáncer, reprendemos toda adversidad en el corazón, en el nombre de Jesús. Taquicardia, tensión alta, tensión baja, te regulas en el nombre de Cristo Jesús. Páncreas dañado, eres sanado. Declaro que la diabetes se va en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. El COVID se va en el nombre de Jesús. Gripas, enfermedades, fiebres, malestar, toda sintomatología se corta ahora por la autoridad de Cristo Jesús. Por el poder del Espíritu Santo de Dios y por las llagas de Cristo, declaro sanidad ahora. Declaro que esa matriz infértil es fértil ahora en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Recibe vida, recibe poder para procrear en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, glorifícate en esta hora. Ese dolor de espalda, esa hernia en la columna vertebral es sanada ahora. Recibe nueva columna en el nombre de Jesús. Discos sean sanados allí en el nombre de Jesús de Nazaret. Problemas en la piel desaparecen. Problemas en los ojos desaparecen en el nombre de Cristo Jesús. Problemas en los riñones desaparecen en el nombre de Jesús. Problemas de vena varices desaparecen en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Declaro que por las llagas de Cristo Jesús de Nazaret, cualquiera que sea la enfermedad, ganglios, problemas renales, matriz caída, vuelve a su sitio en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Problemas de vejiga, ahora sanado es en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. La vejiga caída regrese a su sitio en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Sobrepeso, ahora redúzcase en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ordeno ese cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Reducir de talla en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Parasitosis desaparece en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu de Dios. Llagas e infecciones en el nombre de Cristo Jesús desaparecen, sean cortadas ahora en el nombre de Jesús de Nazaret.
Oh, Rabashia, Mahai, Karabakaja, Baracanera, Tusera, Bacay, Cándara, Bacay. Problemas de hígado, hígado grasoso. Recibe sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Regúlate. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, gracias, Señor, oh Dios mío. Problemas de Alzheimer en el nombre de Cristo Jesús. Alzheimer temprano en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Desarráigate en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, oro, Señor, oh Dios mío. Oro, Señor, por niños y niñas que han nacido defectuosos en el corazón, defectos en el corazón, defectos en los riñones, que han salido con algún defecto y están sufriendo. Niños pequeños, infantes, que han nacido con dificultades, en el nombre de Jesús sean sanados. Padre, glorifícate. Bendice los negocios, bendice la empresa, bendice, Señor, oh Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, mira los que están teniendo deudas, los que están padeciendo deudas, los que están con compromisos, con tensión porque tienen un compromiso y no tienen el dinero, Padre. Que ahora se abran los cielos, que el ángel de Jehová, en el nombre de Jesús, trabaje ahora para traer provisión, porque tú eres nuestro proveedor, Padre. Que se abran los cielos y traiga la bendición hasta que sobreabunde, Padre, glorifícate. Señor, oro por aquellos que están necesitando documentos y papeles, legalidades de nacionalización aquí en el nombre de Jesús, ciudadanía americana en el nombre de Cristo Jesús para latinos. Declaro que los papeles se arreglan, declaro en el nombre de Cristo Jesús que los jueces y que todo lo que es migración empieza ahora a alinearse con el propósito de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre, los que están necesitando casa, Señor, oh Dios mío, los que están necesitando, Señor, vehículos, que están necesitando, Señor, finanzas, recursos, aquellos ministerios que necesitan finanzas, Padre, que la gloria tuya, Señor, oh Dios mío, Señor. Aquellos que, Señor, que se les ha demorado la pensión o una herencia, Padre, que ahora mismo, Señor, descienda tu gloria, Padre, para desenredar papeles y documentos, traer la bendición. Aquellos, Señor, hogares que estaban a punto de divorciarse, de separarse, que están en problemas, ahora que la paz de Dios regrese a ese hogar, que el perdón y la reconciliación, que aquella hija que se fue, aquel hijo que se fue, regrese a casa, aquel esposo que se fue, regrese a casa, aquella esposa que se fue, regrese a casa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, aún por cosas que no oré, Padre, yo declaro que están hechas en tu nombre, Padre, para que esta oración sea más abundante de lo que creemos y entendemos según el poder que actúa en nosotros, en el nombre de Jesús. Aquellos padres que están sufriendo, están batallando por el dinero para el próximo semestre, para el hijo, la hija, yo te declaro en el nombre de Jesús. Jehová mi Dios pondrá en tus manos los recursos y la finanza. Milagros vendrán de parte del Señor. De forma natural y sobrenatural vendrán recursos. Venderás lo que estás vendiendo, ese vehículo, esa casa, esa finca, lo que estás vendiendo, se venderá en el nombre de Jesús. Dios colocará el comprador, así, y dará lo que tú estás pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se desenredan finanzas, recursos y bendiciones en el nombre de Jesús. Dios bendiga a aquella persona que está colocando ese nuevo negocio, esa nueva empresa. Dios te bendiga, Dios te ampare, Dios te prospere. Jehová mi Dios, abra las ventanas de los cielos y te bendiga en todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jehová Dios te bendiga en la entrada, Jehová Dios te bendiga en la salida. Jehová mi Dios te bendiga en el campo, te bendiga en la ciudad, bendiga tu arte, bendiga tu trabajo. Sobrino, aquí te veo conectado. Dios te bendiga, hijo. Dios bendiga tu ministerio, Dios bendiga tu salud, Dios bendiga tu casa, Dios bendiga lo que haces, que Dios te prospere. Desde el corazón, un abrazo para ti. Feliz noche. Mañana nos vemos, 7 de la noche. Bendiciones para todos.